Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de Jacob. Pues acaba de pasar ya que AMLO no se la perdona y no suelta a la OEA, a los medios chayoteros, al PAN, a Iberdrola, al Poder Judicial. Todo esto por lo que hicieron, esto es el colmo, ya que el intervencionismo y querer poner a fuerzas un presidente de la OEA, pues lógicamente que nuestro presidente está ya en plena mañanera, y es que se lo pueden aplicar en todos los, pues prácticamente países. Y es que como no fue México a esta reunión, pues 11 países también se bajaron a esta reunión para querer hacer injerismo en lo que está pasando con Venezuela. Increíble pero cierto. También nos habla nuestro presidente acerca de la reforma que se va a hacer para las casas para los jóvenes y trabajadores, del proyecto de Chapultepec, de la llamada que va a tener con Brasil. También nos comenta de pues de Iberdrola, las acciones que hizo, lo que hizo Calderón, también sobre todo lo que los medios chayoteros ocasionan en todo. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo sucedió prácticamente así, de esta manera, ya que al parecer el presidente está completamente furioso. Buenos días, presidente, jefe de gobierno. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle, en un primer tema, el jefe de gobierno, Martí Batres, presentó hace unos días una iniciativa muy importante de vivienda, la cual pues establece que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido. También establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento y, por supuesto, establecer una política pública de construcción de vivienda para renta. Esto porque pues hemos visto que en la Ciudad de México pues las rentas ya se elevan muchísimo, y esta iniciativa también va a ayudar pues que no se hagan negocios, o que no hagan negocios las empresas inmobiliarias, como lo hemos visto por ejemplo con el cártel inmobiliario. Preguntarle su opinión al respecto, presidente. Bueno, sobre la propuesta, yo pienso que Martí podría explicarnos en qué consiste. Lo que es muy atractivo y va a ser muy exitoso y benéfico es el plan de construcción de vivienda para jóvenes y para trabajadores que está promoviendo y va a llevar a la práctica la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Es un proyecto de vivienda en dos vertientes: para los más pobres del país, que van a tener apoyos. Ya en este gobierno se han entregado apoyos para la ampliación, para el mejoramiento, para la construcción de vivienda nueva a la gente humilde, a la gente pobre, pero nos quedamos cortos. Y ahora lo que va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum es un programa de miles de acciones de vivienda en todo el país. Eso por un lado. Lo otro que es muy atractivo es que se van a construir viviendas para trabajadores de los obreros que están inscritos en el Seguro Social. Más de 22 millones de trabajadores van a tener posibilidad de tener una vivienda en el Infonavit. Desde el inicio no va a ser requisito esperar tanto tiempo. Van a poder rentar primero esa vivienda, ir pagando una renta, y ya cuando tengan el derecho van a poder pagarla, y se les va a descontar todo lo que pagaron de renta en el tiempo que estuvieron ocupando la vivienda. ¿Cómo se va a hacer esto? Como le ha ido muy bien al país económicamente, han aumentado el número de trabajadores que cotizan tanto en el Seguro como en el Infonavit. Los fondos del Seguro y del Infonavit han ido creciendo, porque ahora
aunque no han aumentado las tasas de participación de los trabajadores, como es más el salario, como se incrementaron los salarios, lo que aportan es más, y los fondos de estas instituciones han crecido. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el Infonavit tenía un fondo, una reserva de 150,000 millones de pesos, y ahora la reserva del Infonavit es de 800,000 millones de pesos. Entonces, una parte de esa reserva se va a utilizar para la construcción de viviendas, de modo que ya se tiene financiamiento, que es de los mismos trabajadores, y esto va a permitir que se construyan miles de viviendas mediante este mecanismo. Entonces, yo celebro, ¿no?, que la presidenta constitucional lleve a la práctica estas dos acciones. Acerca de la renta, pues eso tiene que ver con el jefe de gobierno. Gracias, señor presidente. Presentamos una iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Básicamente son 3 puntos muy claros. El primero es que el aumento en la renta que pueda darse anualmente tenga como límite el índice inflacionario. Actualmente se permite que el aumento pueda ser hasta el 10%, pero la inflación es del 5%. Entonces lo que ha sucedido es que la renta crece a un ritmo muy superior al de la inflación e incluso al del salario, de tal forma que se ha abierto una brecha entre el costo de la vida en general y el propio costo de la renta. Presentamos una gráfica donde señalamos que las familias de más bajos recursos, el decil más pobre, la 10ª parte más pobre que renta, dedica la mitad de sus ingresos a pagar la renta, lo cual restringe el gasto en alimentos, vestuario, calzado, educación y otras necesidades. Y la parte de más altos ingresos solo dedica, quienes rentan, el 8% de sus ingresos a pagar la renta. Por lo tanto, nos parece muy importante la estabilización de la renta. Este es un tema que se está debatiendo en muchas ciudades del mundo y se están tomando medidas al respecto. Esa es la primera cuestión, que el aumento a la renta no pase del índice inflacionario. El segundo punto es hacer un registro digital de los contratos para darle certidumbre tanto al arrendatario, pero también al arrendador. A ambas partes les da certidumbre. Y el tercer punto es impulsar una política de construcción de vivienda para renta en la Ciudad de México. De hecho, hace un par de meses anunciamos un programa piloto que se va a hacer de vivienda social en renta para jóvenes. Y entonces se van a construir 150 viviendas que van a estar destinadas solo para jóvenes. Esto, además de todos los proyectos que van a venir por parte del nuevo gobierno federal y por parte del nuevo gobierno de la Ciudad de México, que encabezarán la doctora Claudia Sheinbaum, la licenciada Clara Brugada aquí. En eso consiste la propuesta y es muy afín a esto que ha planteado el presidente, incluso en sus iniciativas de reforma constitucional. Muchas gracias. Presidente, en segunda pregunta, en medios de comunicación de Brasil está circulando la información de que va a sostener una llamada con su homólogo de Brasil, Lula da Silva. Preguntarle si va a tener esta llamada, a qué hora va a ser, y bueno, se dice que van a tratar el tema de Venezuela, presidente. Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Al mediodía de México, como a las 2 de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, ¿no?, con el secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada, además sin tener facultades legales
no solo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque con qué facultad se erige como juez electoral. Eso, en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. Hay que esperar a que se tengan los resultados. Ayer en Venezuela el presidente Maduro planteó de que van a entregar las actas, está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos, a entregar la información que posean. Él reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo pues una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo. Él mismo plantea de que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas, y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al Tribunal Electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así está establecido en su marco legal, y esperar. ¿Por qué tanta prisa, no? Legalmente son 30 días para que resuelva el Tribunal Electoral. Yo espero que sea en menos tiempo, y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando, es que no haya violencia entre hermanos venezolanos. Sí, pero eso es parte de lo mismo, ¿no? O sea, el no actuar con prudencia. ¿Sí? La OEA no ayuda, por eso no asistimos nosotros, porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos. Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Esos son procedimientos caducos de hace siglos, donde se creaban esos organismos y eran manejados por las potencias, y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países, y se violaban las soberanías, y se actuaba de facto en los hechos como si existiera un gobierno del mundo, que era el que decidía en dónde había democracia, en dónde no había democracia, y se tenían que alinear todos, si no, intervención, y quitaban y ponían a gobernantes a su antojo, bloqueaban países, manejaban, como lo siguen haciendo, la mayoría de los medios de información, en realidad de manipulación. Es muy vergonzoso lo que sucede con la mayoría de los medios de información, incluidos desde luego y en primer lugar los más afamados del mundo, que actúan como alcahuetes, como tapaderas, correas de transmisión de lo que deciden los que se creen dueños del mundo, y llenan, atosigan de información distorsionada, de falsedades, en radio, periódicos, televisión, redes sociales. De veras, es un bombardeo de mentiras mundial.
A veces nos quejamos nosotros aquí de que el Reforma es un boletín del conservadurismo y de que lo de Mola y que Ciro y que López Dóriga, ¿no? Tienen la consigna de defender a los potentados de México, a la oligarquía de México, a los corruptos de México. No, pero si lo comparamos con lo que pasa en otras partes, no, pues estos medios y estos periodistas nuestros son de avanzada. A Ciro no le han dado el premio, ¿cómo se llama este? Pulitzer, como le dieron a Golden. 2 premios por reportajes mentirosos, tendenciosos, calumniadores, falsos, periodistas que actúan por consigna. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Vamos a esperarnos. Afortunadamente, ya pues en los últimos tiempos, en las últimas horas, no hay enfrentamientos, que eso es lo que más debe lamentarse entre nuestros hermanos venezolanos. Ojalá y no haya estos enfrentamientos y que se utilice la vía legal, que se acuda al Tribunal Electoral, que el Tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del Tribunal Electoral de Venezuela. Eso es. Y que no haya violencia. Esperarnos. Nosotros, cuando se hablaba de que ya los jueces electorales en Estados Unidos estaban reconociendo el triunfo del presidente Biden, pero había protestas y todavía no se terminaba el conteo, esperamos. Algunos hasta se enojaron con nosotros, que por qué no salíamos a reconocer al presidente Biden. Hasta los internacionalistas nuestros, que son muy buenos diplomáticos, pero a veces no saben de política. Están en parvulito, en política, porque pueden ser eminencias en diplomacia, científicos, intelectuales, artistas. Pero la política es un noble oficio, y siempre lo defiendo, el oficio del político, porque piensan que es cualquier cosa. Y no, es como el oficio del pintor, del artista. Bueno, se dice pomposamente la política, ¿no? El arte, la ciencia de gobernar. Pero no es arte, no es ciencia, es sencillamente un oficio, como el del albañil, como el del carpintero, que no cualquiera puede, porque ni modo que todos sepamos hacer una barda, se nos cae. Puedo hacer esto, o una mesa. El trabajo del carpintero es muy noble, es un oficio, pues no cualquiera. Entonces eso es la política. Y ven la política como cualquier cosa, ¿no? O sea, es cuestión de que no tengas escrúpulo, que seas cínico, lambiscón, mentiroso, corrupto, y te vas a colar y ya eres político. No, no es así. No es así, es un oficio. Igual el del periodismo. A ver, ponga a cualquiera a escribir una nota, una crónica, un reportaje. A ver quién. Ni los dueños de los medios, ni una carta escriben aclaratoria. No, es un oficio. Entonces, por eso vamos a esperarnos y sí vamos a tener esa conversación, pero esa es nuestra propuesta. Que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, que se acopien las actas,
porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro si no hay pruebas. Y reconstruir si hubo sabotaje, lo que se pueda. Ahora hay muchos técnicos buenos, ¿no?, para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado, a ver hasta dónde, y con la colaboración. Creo que hubieron como 10 o 18 candidatos, ¿no?, a la presidencia, y no sé cuántos partidos. Entonces, que todos participen, que todos aporten los datos que tengan. Si hay voluntad de aclarar las cosas y de que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo. Yo deseo eso, que se logre un acuerdo, que haya diálogo y que se tengan las pruebas, pero que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar. ¿Cuántos? 10 candidatos y partidos. Como son coaliciones, no. Pero bueno, todos tienen información. Incluso, presidente. ¿Mande? No, el caso de nosotros no es ese, nuestro propósito. La verdad que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales. Esa es nuestra postura. Y que no haya tanto injerencismo, no tanto, que no haya injerencismo. Quizá digo tanto porque es evidente, ¿no?, de que hay mucha intervención. Lo que no sucede, yo ponía de ejemplo nuestras elecciones. Nadie hablaba de nosotros, ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún gobierno, nadie. Los medios totalmente controlados, los corresponsales extranjeros. Hay un término que usaba el ingeniero Eberto Castillo, que me gusta mucho en estos casos. Los tenían apergollados. Bien apergollados. No había información. Y la que había era en contra de nosotros. Hubo un gobierno que antes de que resolviera el tribunal, bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón, ese gobierno, que no voy a mencionar, porque una cosa es gobierno y otra cosa es pueblo, y no quiero ofender a nuestros pueblos hermanos, y hasta de izquierda, fue de los primeros en reconocer, sin que hubiese todavía ningún resultado, y ya estaba reconociendo, porque tenían intereses aquí en ese entonces, muchos intereses, y nos veían como tierra de conquista todavía. Ya eso ya se acabó. Pero cuando, repito, lo de Estados Unidos, esperamos, y hasta decía yo, los mismos diplomáticos nuestros, no, ya hay que salir, nos va a costar carísimo el esperar. No, pues tenemos que esperar a que la autoridad electoral de allá ya resuelva. ¿Por qué nos vamos a adelantar? ¿Por qué el apuro, la cargada? ¿Sí? Vamos a esperarnos. Y no pasó nada. En este momento reconocimos al presidente Biden y hemos llevado muy buena relación, muy buena relación. Son cuestiones de tiempo. Política también es tiempo, manejo de tiempos. Nada más para precisar, presidente, si en esta reunión van a abordar el tema de que, por ejemplo, Javier Milei, el de Argentina, sí se está metiendo en el proceso, incluso está llamando que el ejército venezolano se meta
en las elecciones y que haga prácticamente un golpe de Estado. Muchas gracias, presidente. ¿Se mete aquí? El ejército venezolano, o sea que Javier Milei en sus redes sociales llama a que se desconozca al gobierno de Nicolás Maduro y que defiendan supuestamente la elección en donde ganó la oposición, según el mandatario argentino. Sin comentario. Vamos acá. Uno y uno. Y luego esto. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Alejandra Tornés de Somos Más Tabasco, medio digital para jóvenes. Presidente, este año están pronosticadas lluvias fuertes, incluso mayores a las de años en donde Tabasco ha sufrido inundaciones. Esta semana, Protección Civil del Estado comunicaba de alrededor de 199 comunidades que están en zona de riesgo en la entidad. En este sentido, preguntarle acerca del plan integral de dragado en Tabasco. Este plan, en un inicio, tenía una meta un poco más de 312 kilómetros de ríos dragados. Preguntarle acerca de esto, presidente. Hace unos meses informó de un avance de alrededor de 76%. ¿Se tendrá alguna actualización? Sí. Se llevó a cabo un plan de dragados de ríos, de arroyos, muy importante en Tabasco, precisamente para desasolvar ríos, arroyos y evitar inundaciones. Y se ha avanzado, está por terminarse ya el plan. Le vamos a pedir al secretario de Marina que un día con los técnicos oficiales de Marina que llevaron a cabo este plan nos informen para que se sepa, ¿no?, qué se hizo, qué alcances tuvo este plan de dragado. Tenemos que agradecerle mucho a la Secretaría de Marina porque han construido dragas, han rentado, han comprado dragas para desasolve de ríos en todo el país y es algo que no se conoce. Voy a pedirles que hagan una exposición, porque llevaban años en la Secretaría de Marina que no adquirían equipos, dragas, y van a ver lo que han hecho. Es un buen trabajo de la Secretaría de Marina. Entonces nos vamos a poner de acuerdo. Si te parece, la semana próxima van a venir a informar. Aparte de lo del sargazo, aprovechar también del dragado de ríos y la recolección de sargazo en Quintana Roo, en el Caribe, que ha ayudado también mucho. Y eso lo ha hecho la Secretaría de Marina. Creo que los dos planes podrían informar y también que incluyan todo lo que tiene que ver con la construcción de dragas y el equipo que han adquirido, los astilleros que han hecho, que es una muy buena labor de la Secretaría de Marina, repito. Ok, presidente, muchas gracias. ¿Tiene contemplado ir a tomarse su pozol y comer su dulce de oreja de mico a Tabasco junto a la presidenta Claudia Sheinbaum? O tal vez pasar por un chocolate para inaugurar el nuevo Museo del Cacao, que por cierto está quedando muy chulo y es obra de Sedato en Villahermosa. Pues al museo no, pero el pozol sí. Okay, presidente. Vamos a estar con la presidenta electa el sábado. Vamos a Tabasco. Vamos a hacer una gira mañana. Empezamos en Chiapas. Vamos a estar en la inauguración de un puente atirantado de 700 metros en La Angostura, en el pueblo de La Concordia, en Chiapas. Vamos a inaugurar ese puente, que es muy importante para que se termine un camino que estamos construyendo, también con otro puente que se llama Rizo de Oro, para acortar distancias y poder ir desde la frontera de Chiapas con Guatemala, frontera con Malapa, ahí donde tenemos ahora un conflicto, la zona de Motocintla, Chicomucelo, ahí mismo en La Concordia, de la sierra de Chiapas, límites con Guatemala, están haciendo estos dos puentes para llegar a Tuxtla en menos tiempo, que ahora tienen que dar la vuelta por Comitán o por la costa, por Huixtla. Entonces se van a ahorrar 2 horas, 2 horas y media. Y además hace falta comunicar todos estos conflictos, el enfrentamiento entre dos grupos que ha llevado al desplazamiento de campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios que se han pasado a Guatemala, porque está el conflicto en la línea. Pues también se origina porque eran zonas abandonadas, incomunicadas. Para ir de Tuxtla a frontera con Malapa, a Chicomucelo, había que
atravesar el Grijalva. Estamos hablando de la presa con más agua en el país, de Angostura. Es el embalse que tiene más agua. Y en la parte más angosta, de todas maneras, se necesitaba pasar en panga, en un chalán. 2 pangas, 2 chalanes. Estos solo saben quiénes. Bueno, los demás edad, que vivían en Tabasco y vivían en Veracruz, que vivían en el sureste, para ir de México a Yucatán por carretera. Cuando empezaba la carretera, porque primero fue barco, luego fueron trenes, el tren del sureste, que se inauguró en 1950, pero después ya empezó la carretera. De todas maneras, no había puentes, había que pasar en pangas, en chalanes. Yo recuerdo que de niño, para venir acá, había que pasar varios, atravesar varios ríos, grandes, el Papaloapan, en Alvarado, no había puente, era una panga para venir a México. Y luego el Coatzacoalcos, otra panga. Y ya ni hablar si se iba a Campeche, ¿no? Eran también pangas. O sea, el Carmen, pues era la isla del Carmen. Campeche también estaba completamente aislado. Entonces, ya hay otro tipo de comunicación, ya se puede llegar con los puentes, pero esto es lo que pasa todavía en Chiapas. O sea, las pangas en Chiapas y todavía en Veracruz estamos haciendo un puente en Madero, no es Madero, es ¿cómo se llamaba el papá de Venustiano Carranza? Jesús Carranza, Veracruz, límites con Oaxaca. Ahí se está haciendo un puente porque se usaba una panga. ¿Y no tienes la foto del puente? ¿Sí? Era panga. Estamos hablando de un claro de 700, de 800 metros. Entonces vamos a ir allá con la presidenta y luego vamos a estar en Tabasco y luego vamos a inaugurar la ampliación de la carretera del Istmo, de Tehuantepec hasta Cayucan, que la ampliamos y se hicieron unos libramientos. Mire, este es el que vamos a inaugurar el sábado. Pues son de este puente hasta la frontera como 120 kilómetros, pero todavía adelante hay otro puente que vamos a terminar, se llama Rizo de Oro, así. Ya está en proceso. Queremos también terminarlo en septiembre. Y de Tuxtla hasta Concordia, hasta donde está este puente, ya se reparó la carretera, que estaba muy mal. Pero falta reparar la carretera de este puente y de Rizo de Oro hacia la frontera. Ya eso le va a corresponder a la próxima presidenta. Esta es una obra de primer orden de la ingeniería civil mexicana, porque si se dan cuenta es un puente atirantado con todo lo que implica. A ver si no tienes una más grande sobre el embalse ajá, a lo mejor. De todas maneras, esta no se llena tan rápido, aunque llueva bastante. Es muy grande el embalse, pero sí tiene mucha agua. Presidente, ya por último, mientras tanto. Está bien. Todos sí, esta es la zona del conflicto. Por acá, ¿verdad? Sí. Esta línea, ¿no? Y este es el propósito, de que vaya un camino en medio a Tuxtla. Sí.
Sí, está la Trinitaria. Aquí quiero aprovechar para informar y agradecerle mucho a la gente de la Trinitaria, porque estamos haciendo un trabajo de búsqueda del general Melo. Él fue presidente de Colombia y vino a luchar, a apoyar al presidente Juárez. Entonces, aquí fue asesinado por los conservadores y los colombianos, sobre todo el presidente Petro, nos pide que ayudemos a encontrar sus restos porque quieren homenajearlo. Es el primer y único presidente indígena de Colombia. Y ya estamos trabajando. Ya logramos traer de lo que era la Gran Colombia antes, de Bocas del Toro, a Catarino Garza, nuestro paisano revolucionario, que convocó a derrocar la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y es un personaje extraordinario, un héroe anónimo, muy poco conocido. Era periodista, es revolucionario y terminó siendo internacionalista porque después de su actuación como guerrillero en Texas y en la frontera de México, como lo empezaron a perseguir soldados estadounidenses, los Rangers de Texas, el ejército mexicano de Porfirio Díaz, se fue a Costa Rica y allá se reunió con otros libertadores. Allá estaba Maceo, llegaba José Martí, ya lo hemos dicho aquí, el personaje Aureliano Buendía, personaje de la novela de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad, existió el general Uribe de Colombia, y ahí llegó Catarino Garza Rodríguez y tenía dos posibilidades: ir con los combatientes cubanos a lograr la independencia de Cuba, que era Cuba pues el último reducto de España en América y el más importante, y ya se luchaba por la independencia. Esto en 1894. Asesinaron a Catarino el mismo año que asesinaron a José Martí, 1895. Pero Catarino, en vez de irse con los cubanos, con Maceo, con Martí, se fue con los revolucionarios colombianos, porque ya había el interés de hacer el Canal de Panamá y Panamá pertenecía a Colombia y ya había el interés de independizar a Panamá por el canal. Entonces los revolucionarios colombianos querían mantener la integración. Está Melo. Sí. Y Catarino va al combate y lo asesinan en la toma de un cuartel, la Trinitaria, los conservadores, y se están ahora buscando sus... Entonces es muy sabroso. Bueno, por último, presumamos a Tabasco, presidente. ¿Cuáles serían sus platillos favoritos tabasqueños? Como peje, no come peje. Pues el puchero, y hay en todos lados, nada más que le llaman de otra manera, ¿no? Le llaman cocido, carne de res con verdura. Sí, el mole de olla lleva mole. No es así exactamente, es nada más la carne con hueso. Antes en los pueblos y en todos lados habían dos tipos de carne, no habían los cortes de ahora, y hay muchas variedades. Antes era pulpa. En Brasil le ponen puerco fresco, y los tabasqueños no tanto caguamas, sino más que nada tortugas de agua dulce, ¿sí? Y habían el peje lagarto, ya se volvió ya famoso, ¿no? Y ojalá y siempre haya peje lagarto, ¿eh? Y yo soy peje, pero no lagarto.
Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Y buenos días a los presentes también. Señor presidente, atendiendo las denuncias que el pueblo trabajador hizo llegar a Grupo Transmedia La Chispa sobre las injusticias, corrupción y fraudes cometidos contra el mismo gremio de petroleros en las pasadas elecciones de secciones y del aldazo que prepara Ricardo Aldana para agosto, adelantando las elecciones para elegir a quien lo va a relevar, sea hombre o mujer. Usted nos dijo hace unas semanas que iba a solicitar al secretario del Trabajo un informe y que le pediría dar un seguimiento a estas elecciones que se llevaron a cabo de las diferentes secciones petroleras para que fueran democráticas. Señor presidente, revelan que se tienen pruebas que Ricardo Aldana es trabajador de confianza al servicio de Petróleos Mexicanos. No es socio sindicalizado. Sin embargo, la corrupción que todavía existe hacen creer que el convenio sindicato-empresa, donde se le da trato a los sindicalizados, le otorgan el derecho de dirigir el sindicato petrolero. Dicho convenio es exclusivamente para que Pemex le trate de sindicalizado, pero el ejercicio dentro del sindicato no es uno de ellos. Esto es clara injerencia del patrón en la vida interna del sindicato que la propia autoridad laboral respalda. Esto es corrupción. Sin que usted intervenga en la vida interna del sindicato, se podría dar una instrucción al director general de Pemex para que la sanción de este tipo de falta grave de un servidor público, hacia la sanción de un servidor público. ¿Qué nos podría decir usted, señor presidente? Asimismo, también la trabajadora Cristina Alonso ha denunciado estos hechos que discriminan la participación libre de los trabajadores y atenta contra el bien colectivo del sindicalismo. Por esto mismo, los trabajadores, defendiendo dicha causa, también le preguntan ¿por qué permitió la Secretaría del Trabajo que el Sindicato de Trabajadores Petroleros publicara la convocatoria cuando ésta viola los estatutos del mismo sindicato en materia de elección, ya que no hay emergencia para adelantar los comicios internos de las 36 secciones? Y lo mismo quisieran hacer con las elecciones nacionales, adelantando para agosto y que sea por conveniencia, por convención. Esto es lo que se pretende hacer de acuerdo a la información de los mismos trabajadores. También el pasado proceso fue violatorio y existen quejas de las plantillas que participaron. Se anularán estas elecciones y el descontento a la base trabajadora, ya que la dirigencia nacional y de las secciones buscan perpetuarse en el poder. Esto es lo que han hecho llegar varias planillas de las diferentes secciones, han hecho llegar a Grupo Transmedia La Chispa. De hecho, traigo unos documentos que ellos mismos nos hicieron llegar y hace una semana aproximadamente, igual, también nos había comentado que iba a hacer la invitación a la doctora Beatriz Müller para comentarnos cómo también ella ha participado alrededor del mundo. Bueno, yo quiero invitar a Beatriz que nos acompañe un día aquí, porque pues ya nos vamos y ella me ha ayudado mucho. No es servidora pública, formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación, como me ayudan millones de mexicanos, porque esto no es labor de un hombre, de una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernantes. Esto es la obra de millones de mexicanos. Entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país, que se transforme el país. Se avanzó bastante, se está avanzando bastante, pero falta. Lo que me tiene contento, repito, es que el relevo, a quien voy a entregar la banda presidencial, es una garantía para que México siga progresando con justicia, que continúe la modernidad, pero forjada desde abajo, entre todos y para todos. Claudia Sheinbaum es lo mejor que le pudo pasar en esta circunstancia a nuestro país.
me tiene eso muy tranquilo, muy contento. Y desde luego lo que más contento me tiene es el despertar del pueblo de México. Es algo único, mundial, no visto. Los mexicanos están adelante. Es una vanguardia en el mundo, el pueblo de México. Con sus ejemplos de madurez política, de conciencia, de participación ciudadana, de lucha por la libertad, por la justicia, por la verdadera democracia, el fortalecimiento de sus valores culturales, morales, espirituales. Todo eso es un ejemplo, México. Siempre nuestro país ha tenido un lugar destacadísimo en el concierto de las naciones, pero ahora hay como un renacimiento y esto se ha logrado con la participación de millones de mujeres, de hombres. Y una de esas mujeres, pues es Beatriz, como otras mujeres, millones de mujeres. Entonces, la estoy invitando a que venga una mañanera. Vamos a ver, todavía no me dice que todavía no me dice que sí, pero si acepta, vendría pues a informarle a la gente sobre lo que ha hecho, cómo ha visto las cosas, y ustedes preguntarían, pero más adelante, todavía nos quedan 2 meses exactos. Lo de ya nos vamos a ir a ver. No. Hace 2 décadas, el dirigente de un partido político en esta ciudad, que se encuentra a su derecha, nos respondía en la 1530 en un espacio radiofónico y en Liberal acerca de lo que significaba para usted, ahora que habló de Santa Fe, el proceso del Encino, y nos decía, ese predio quedará en el patrimonio de los mexicanos. Le pregunto a usted, señor presidente, hace 20 años cuando se fraguaba el primer golpe de Estado contra el teniente coronel Hugo Chávez Frías, ¿qué significó a usted, señor presidente, que José Luis Santiago Vasconcelos estuviera cerca de su casa en Copilco con una orden de aprehensión para detenerlo ante el proceso de desafuero? Y quisiera, aprovechando que hoy se habló de Chapultepec y Santa Fe como un actor importante de ese proceso, ¿cómo respondió a esa condición como primer planteamiento, señor presidente, y sobre todo por quien lo acompaña de mano derecha hoy? Bueno, pues decir que Martí es un amigo, compañero, hermano de lucha de muchos años, es un hombre preparado. Martí tiene muy buena cultura política, es escritor, es buen expositor, es un cuadro, como se dice, en política. Y es una gente con principios, es una gente honesta. El primer presidente de Morena. ¿Cuándo se fundó Morena? Como partido en 2012, como movimiento en 2011. Pues fíjense, Morena se fundó en 2012. Él fue su primer presidente. Y ahora estamos en el 24, hace 12 años. ¿Y quién iba a pensar que en 12 años Morena gobernara el país, la mayor parte del país? Porque se tiene el gobierno federal, 24 estados, ¿no? Entre alianzas y 24, 23 de los 32. Ahora que está el debate sobre representación, está como para decirles, bueno, si Morena ganó en el 85% de los 300 distritos, 85% de todos los distritos, de los 300 distritos. Entonces es un fenómeno, y él fue presidente, fundador de Morena. Nos costó construir Morena. Bueno, ¿qué se hubiese hecho sin la gente? Ustedes saben que para construir un partido político de conformidad con la Constitución, pues ahora, ¿no? Pasando la elección se tiene hasta diciembre, ¿así es? ¿Para hacerlo? Para, sí, solicitar. En enero. En enero. El año siguiente a la elección. Sí, en enero, los que quieran tener un partido político tienen que hacer la solicitud de acuerdo a la Constitución. Que eso ya nosotros lo estábamos cambiando, lo vamos a cambiar
si así lo decide el Congreso, porque es una limitante a los derechos de asociación. ¿Cómo va a ser posible que cada 6 años, en enero de cada 6 años, solo se pueda, o sea, el tiempo para solicitar el registro de un nuevo partido? Enero cada 6 años. Y se hizo la solicitud. Enero del 2013. Sí, pero para lograr tener el partido se tenía que hacer, y se tiene que hacer todavía, se tiene que hacer asambleas, 200 asambleas. ¿No? Estatales. ¿Estatales cuántas? Bueno, nosotros seguimos la de las asambleas estatales. Las estatales, sí. Las asambleas estatales con 3,000 ciudadanos cada uno. Entonces, y con su credencial de elector, que se tenían que presentar ante las autoridades del INE, y se iban apuntando, y en la mayoría de los casos logramos, en la primera, ¿no?, juntar los 3,000, pero en otros casos tuvimos que irnos a la segunda vuelta porque no se reunían, ¿no? Sí. Y hasta que lo logramos, y así nos dieron el registro. Entonces, él es pues actor principal, protagonista de esta nueva historia. Martí. Hace 8 días aquí, frente al director de la Comisión Federal de Electricidad, señor presidente, nos recordó también que el gobierno, su gobierno, le compró acciones a Iberdrola, pero Iberdrola, junto con otras 2 empresas españolas, son las que han iniciado la reconquista de México, señor presidente, y además un juez de distrito amparó a Iberdrola para que la eximiera de pagar 6,000 millones de pesos. Ya le pagó a su gobierno Iberdrola esos 6,000 millones, porque usted pagó 6,000 millones de dólares, o los mexicanos, a Iberdrola por 13 de sus acciones. Sí, no hay ningún tipo de condonación de impuestos a nadie. Y ya se llevó a cabo la operación con Iberdrola, se compraron 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola. Tuvimos con ellos diferencias fuertes, porque ellos eran los consentidos de Calderón y de otros gobiernos. Entonces, fueron creando una especie de monopolio privado en el manejo de la generación eléctrica. Fueron promotores de las nuevas leyes para marginar a la Comisión Federal de Electricidad y quedarse las empresas particulares eléctricas extranjeras con todo el mercado eléctrico nacional. Fue todo un plan, privatizar la industria eléctrica. Entonces llegamos y ya paramos eso, rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, dejaron una legislación que limita el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad, porque obliga a la Comisión Federal a una competencia desleal, porque las leyes que se autorizaron, se aprobaron en el periodo neoliberal, y los organismos para hacer valer esas leyes, pues tienen en el fondo el propósito de favorecer a las empresas particulares, privadas, en contra de las empresas públicas. Aún con todo y eso, sacamos adelante ya la Comisión Federal de Electricidad. Entonces teníamos un problema con Iberdrola de este tipo, del llamado autoabasto. Por ejemplo, una empresa decía: yo voy a poner una planta generadora de energía, y se le daba el permiso, pero esa empresa simulaba tener 1,000 socios, ¿sí? Y esos socios recibían la energía eléctrica más barata que cualquier consumidor, que cualquier hogar de clase media, porque no pagaban por la transmisión, era un subsidio desde donde generaban la energía hasta donde la utilizaban. Por eso quisimos elaborar una nueva ley eléctrica. Se aprobó la ley eléctrica, pero defendiendo a las empresas privadas extranjeras, la Suprema Corte canceló la ley eléctrica que yo propuse. Por eso queremos que se tengan jueces, magistrados y ministros al servicio del pueblo y de la nación, no al servicio de
las empresas extranjeras y de particulares, entre otras cosas, pues. Pero llegó el momento que sabían que nosotros no íbamos a ceder, que ya era distinto, porque Iberdrola, y no solo aquí en México, en España, que es su sede matriz, allá contratan lobistas, agentes para las relaciones públicas con gobiernos extranjeros. Entonces, contratan políticos de derecha, pero también de izquierda, ¿sí? No solo de derecha, hablando con la verdad. Entonces les pagan y estos lobistas hacen trabajo, ¿no?, de relaciones públicas y utilizan el influyentismo para sacar provecho en beneficio de estas empresas, al grado que cuando Calderón termina de usurpar la presidencia, cuando termina el sexenio de Calderón, se va a trabajar con Iberdrola, al Consejo de Administración de Iberdrola. Entonces, la primera plática que tengo con el señor director de Iberdrola, que él plantea que están haciendo muy bien las cosas y yo difiero de él, le digo, ya no hablemos del autoabasto y de cómo han ido creciendo, porque esto comenzó con Salinas. Antes, eso para los jóvenes, la generación de energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica era una facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública sin fines de lucro. Y con Salinas comenzó la privatización de la industria eléctrica. Eso también para que lo sepan los jóvenes. Entonces con Zedillo se incrementó la privatización, empezaron a hacer contratos, estos de autoabasto, y luego ya se llegó al extremo de modificar la ley, la Constitución y la ley de la materia para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, además de todo esto que hicieron en beneficio de particulares, se atreven como burla a llevarse de empleado al presidente de México, aunque haya actuado como usurpador. Se lo llevan de empleado, como la empresa ferrocarrilera extranjera que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó de empleado a otro presidente, Zedillo, que fue el que privatizó los ferrocarriles. Entonces, esa es la historia. Pasa el tiempo, nos cancelan la ley eléctrica, un juez cuyo nombre es preferible olvidar, los ampara a los extranjeros y se cancela la ley. Entonces, como no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados, por eso es el coraje que tienen, porque ellos primero se hicieron la ilusión, ¿no?, y los engañaron, sobre todo a los que tienen más recursos económicos. Nos engañó Claudio X González, que pensando que con dinero iban a resolver todas sus campañas de publicidad, la guerra sucia, cooptando, comprando a conductores de radio, de televisión, todo lo que hacen, lo que hicieron, pensando que iban a ganar. Luego, ya cuando se empezaron a dar cuenta que no iba a ser posible, plantearon que no se ganara el Congreso, que el movimiento de transformación no ganara el Congreso, la mayoría simple, y se lo creyeron también. Y cuando nosotros nos quejamos porque la Suprema Corte, todo el Poder Judicial, lo tenían cooptado, lo tienen cooptado, estaban muy confiados de que el pueblo no iba a darse cuenta de que si no se tenía mayoría calificada no se podía seguir avanzando en la transformación. Y el pueblo, que es mucha pieza, se dio cuenta y votó más de lo que ellos imaginaban por la transformación, 36 millones de votos.